El doctor Ricardo Antonio Consuegra Peña, médico cirujano, especialista en psiquiatría, docente universitario y quien se desempeña como psiquiatra en el Hospital Mental de Antioquia, nos hablará en esta ocasión sobre enfoque del paciente con enfermedad mental en urgencias. Bienvenido, doctor. Puedes usar la poltrona y presentar o caminar aquí. Cuando te queden 10 minutitos te voy a hacer señas desde allá de 10. Con este pasas o apuntas. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lástima que nos tocó pues como el horario en el que yo creo que ustedes ya no quieren escuchar más nada. Que ya están como medio maluqueados por el almuerzo, pero vamos a hacer un esfuercito antes de que puedan almorzar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hablar de las urgencias psiquiátricas. Dentro de la agenda vamos a hablar de unas patologías que no necesariamente son psiquiátricas, pero que la presentación clínica hace pensar de compromiso psiquiátrico, o por lo menos un compromiso neuropsiquiátrico, pero es necesario descartar si hay presencia o no de enfermedad mental. Siempre pensamos que un paciente agitado es igual a enfermedad mental. Realmente no. Realmente el paciente agitado en gran medida tiene una patología no psiquiátrica. ¿Pero qué es una urgencia psiquiátrica? Una urgencia psiquiátrica es cualquier perturbación del pensamiento, del estado del ánimo o del comportamiento que requiere una intervención terapéutica inmediata. Entonces aquí no solo está el paciente agitado, está también el paciente que tiene una clara ideación suicida, ¿cierto? Que si no hay manera de contener, pues la va a cometer en el corto periodo de tiempo. También están los pacientes que tienen un ataque de pánico, que frecuentemente a sus hospitales les llegan los ataques de pánico y que deben ustedes descartar que no tenga un infarto, ¿cierto? Que no tenga un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, pero que al final de ese ejercicio de descarte se dan cuenta que realmente lo que tiene es un ataque de pánico. Y ya luego, detrás de ese ataque de pánico, es revisar si hay algún medicamento involucrado en el ataque de pánico, alguna sustancia involucrada en el ataque de pánico, o si hace parte de la expresión clínica de un trastorno mental, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, un trastorno depresivo, o la presentación clásica del trastorno de pánico, que es distinto al ataque de pánico. Bueno, entonces, inicialmente, en un paciente que está con signos de agitación o que está francamente agitado o que requiere una intervención urgente, uno lo que hace es un enfoque sindromático. Lo hacen ustedes también con otras patologías, con otras especialidades. Nosotros en psiquiatría también lo hacemos. Y ustedes con el paciente que llega con una serie de elementos psicopatológicos, lo que pueden armar inicialmente es un diagnóstico sindromático. Es un paciente que está psicótico, es un paciente que está ansioso, ¿cierto? Es un paciente que está agitado. Y debajo de ese diagnóstico sindromático vamos a hacer una determinación terapéutica, pero también un abordaje diagnóstico longitudinal. ¿Cómo así? Lo que estamos viendo en el servicio de urgencias es una foto, ¿cierto? Pero evidentemente es todo el desarrollo longitudinal de la enfermedad. No. ¿Cómo lo vamos a establecer? Pues en una estancia hospitalaria, lo que la familia nos está informando es tremendamente valioso en psiquiatría. Entonces son elementos que vamos a tener muy en cuenta. Pero inicialmente hacemos un diagnóstico sindromático. También siempre, y no lo podemos olvidar, el buscar las causas orgánicas, ¿cierto? Creo que ya se los he dicho 3 veces, paciente agitado, busque debajo también causas orgánicas, no necesariamente es psiquiátrico. Y para eso pues tenemos lo clásico, lo que ustedes hacen mucho mejor que nosotros, un examen físico completo, un examen neurológico completo, la necesidad de paraclínicos para descartar la presencia de organicidad. Los medicamentos que vamos a usar en el paciente que tiene una urgencia psiquiátrica
van a estar enfocados según esa presentación sintomática del paciente. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos ansiolisis y que actúe de manera rápida? Pensamos en una benzodiazepina. ¿Buscamos ansiolisis a largo plazo? Pensamos en un ISRS. ¿Necesitamos sedación? Una benzodiazepina. También necesitamos los efectos antipsicóticos en el paciente claramente psicótico y que necesitamos que actúe rápidamente un antipsicótico, pues pensamos por ejemplo en una olanzapina orodispersable o pensamos también en una olanzapina intramuscular o el haloperidol, pues que los ha acompañado a ustedes por mucho tiempo. Sin embargo, en las urgencias psiquiátricas siempre hay que pensar en la seguridad, igual como en la atención de los desastres. Primero tengo que estar yo en una situación segura para poder atender un desastre. En el paciente agitado, yo también tengo que estar en una situación segura para poder atender. Dentro del abordaje del paciente que tiene una urgencia psiquiátrica, es muy importante el tema del rapport y el tema de una buena relación médico-paciente. Y eso es el componente esencial en un tratamiento exitoso. ¿Y cómo logramos eso? Lo logramos haciendo que nuestro paciente nos identifique como una persona en la que podemos confiar. En un paciente que está muy psicótico, es muy difícil que en una primera entrevista yo voy a establecer una confianza. Eso solo se va logrando con el efecto de la terapia antipsicótica. Pero sí por lo menos podemos mostrar firmeza, podemos mostrar que no tengamos un discurso ambivalente, que no seamos inseguros, pero que tampoco seamos muy cercanos. Un paciente psicótico cuando ve que el doctor está muy cercano, ¿cierto? Como tuteando mucho, ay, era un video hoy. Se agitó. Bueno, vamos pues para que podamos continuar, vamos a hablar de algunos elementos, ¿cierto? Y si nos arreglan el videobin, que es lo ideal, porque son muchas diapositivas, pues muy bien. Si no, lo vamos haciendo como más charlado. ¿Listo? Entonces, es muy importante establecer como esa relación de confianza con el paciente, pero que no seamos demasiado cercanos con el paciente psicótico. Cuando somos muy cercanos con el paciente psicótico, ¿qué va a decir el paciente? Este doctor, ¿por qué quiere estar tan pegado conmigo? ¿Por qué se quiere hacer mi amigo? Seguro es que tiene un plan contra mí. Seguro hace parte de esas mismas personas que me están hablando en la casa que me van a matar. Entonces, no nos funcionaría esa relación muy cercana en el paciente psicótico. Pero sí nos funciona que tengamos una relación, que tengamos un discurso firme, no ambivalente, que no demostremos inseguridad y que además de eso tengamos que respetemos el espacio personal del paciente, pero que también para nosotros ese espacio personal del paciente juega en seguridad. En un paciente que tiene signos de heteroagresividad contenida, ¿cierto? Yo no puedo estar muy cercano y no lo puedo tocar. O sea, en lo posible yo no debo tocar el paciente que tiene unos signos de heteroagresividad contenida, sino que estoy con una distancia siempre de frente al paciente, nunca le doy la espalda, nunca me volteo, ¿cierto? Porque puede atacarme. Pero además de eso siempre le doy dando su discurso, siempre soy firme. Entonces, de lo primero, una relación de confianza. Una relación de confianza respetando la distancia con el paciente. No sé. Ah, bueno, está bien. ¿Y el videobin lo van a poner acá? Sí, ya vamos a verificar para solucionar. Ok. Bueno, entonces, mantener pues como esa distancia y esa relación de confianza con el paciente. Siempre buscar que no hayan causas orgánicas dentro del abordaje del paciente que tiene unos signos de heteroagresividad contenida. Y siempre está disponible la posibilidad de suspender la entrevista.
Si yo estoy identificando que el paciente me está empezando a empuñar las manos, como a hacer fuerza con la boca, ¿cierto? Como a apretar la boca, ¿cierto? A empezar a hablar de manera altisonante, a tener inquietud motora, ¿cierto? Que pese a que uno le dice, don fulano, puede sentarse, guarde asiento, se empieza a parar, empieza a andar por todo el consultorio, por el servicio de urgencias, ese paciente tiene unos signos claros de heteroagresividad contenida. O sea, es como, no puede ser el estudiante de medicina el que va a estar viendo ese paciente, el interno, vaya, prepáreme este paciente. No, esto lo manejo yo como el tratante, pero identifico esos signos de heteroagresividad contenida y suspendo la entrevista. Dice, bueno, vamos a estar acá unas horas mientras empezamos a esclarecer qué es lo que está pasando, vamos a buscar la manera de ayudarte. Y se suspende la entrevista. Y se amplía la información con la familia, no, que es que estaba consumiendo TUSI, es que es un cocinero de TUSI, que y ya uno va empezando a decir, bueno, esta agitación puede ser secundaria al TUSI que había consumido, ¿cierto? Empezar a buscar como las causas de agitación. O decir, no, es que es bipolar de toda la vida, es que siempre las crisis son iguales, en la casa estaba diciendo que era Dios y como nosotros le estábamos diciendo que cuál Dios sin plata para pagar los servicios, se empezó a agitar y por eso lo decidimos traer acá. Entonces, inicialmente tenemos que buscar el abordaje del paciente teniendo en cuenta los elementos que ustedes saben de toda la vida, el examen físico, la búsqueda de paraclínicos, pero en un paciente que está agitado, examen físico yo no puedo hacer, ¿cierto? Inicialmente no, por lo menos puedo ver si tiene estigmas de trauma, si la familia le está diciendo, no, lo levantó un bus y está así, ¿cierto? Entonces, pues, otros elementos nos pueden ayudar para empezar a armar ese rompecabezas del abordaje diagnóstico. Hay dos tipos de urgencias en psiquiatría, uno es la agitación psicomotora, otro es el comportamiento suicida autodestructivo, pero también hay otras condiciones que ameritan una evaluación no emergente, pero sí urgente, ¿cierto? Por ejemplo, el abordaje del paciente con delirium, por ejemplo, la atención del paciente con un ataque de pánico y también un abordaje emergente es el paciente con un síndrome neuroléptico maligno, que también va a ser parte de lo que vamos a hablar en esta charla. Raro, uno dice, ay, síndrome neuroléptico, eso lo estudio paratóxico y no me va a llegar nunca. No, sí te puede llegar un síndrome neuroléptico maligno y no necesariamente asociado a antipsicóticos, incluso puede estar asociado a medicamentos de tan frecuente uso como la metoclopramida, que ustedes todos los días ponen metoclopramida. Bueno, hay unas pistas para pensar si el paciente no tiene una condición orgánica de base dentro de ese paciente agitado. Uno, que no haya evidencia de una enfermedad física anterior, ¿cierto? El paciente previamente sano, que no tiene antecedentes de EPOC, ni que ha tenido SBs, ni que ha tenido un tumor que le están haciendo una quimioterapia, ¿cierto? Para pensar en un neoplásico, en un paraneo, que no haya entonces enfermedad física como motivo principal de consulta. Y que si existe enfermedad física, esta esté estable, ¿cierto? O sea, un paciente que ya venía muy bien controlado de su diabetes, que venía súper juicioso, que no tiene factores de riesgo de enfermedad cardiocerebrovascular. Pero entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que uno dice, bueno, ¿dónde debo sospechar organicidad de primerazo? En el paciente anciano, ¿cierto? Un paciente anciano que viene por agitación, tengo que descartar siempre organicidad. El consumidor, en el paciente con trastorno por uso de sustancias psicoactivas, en el paciente que no tiene antecedentes de enfermedad mental, en el paciente que tiene antecedentes de enfermedad orgánica y también en los pacientes que tienen un nivel socioeconómico bajo. ¿Por qué nivel socioeconómico bajo? Pues es un paciente que tiene menor acceso a los servicios de salud, menor seguimiento clínico, la posibilidad de que no se le haya diagnosticado una enfermedad orgánica previa es más alta cuando no voy al médico que cuando voy. Entonces, primero debo establecer
un contacto verbal. La mayoría de los pacientes que consultan por condiciones psiquiátricas urgentes, como el paciente agitado, se logran contener, se logran desescalar con un adecuado contacto verbal. Eso me permitirá hacer entonces una evaluación rápida y estructurada y voy a poder determinar el posible peligro para el paciente o los demás. La contención farmacológica, la contención física, la desescalación verbal nos sirven para nuestra propia seguridad, la seguridad del resto del equipo de urgencias, la seguridad de los demás pacientes que están ahí acostados y especialmente la seguridad del mismo paciente. Entonces, la contención, cualquiera que sea, tiene un objetivo. Muchas veces, y un objetivo para la salud del paciente y su entorno. Muchas veces algunos médicos, algunos enfermeros utilizan la contención mecánica como mecanismo de amenaza y castigo. Si no te portas bien, te voy a amarrar. Y lo escucha uno todos los días, ¿cierto? Todos los días. ¿Qué hace eso? Que el paciente se aumente el chance de que se agite. ¿Me va a amarrar? Venga pues, ¿cierto? De una empezamos la pelea. Round número 1, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener claro el discurso que tengo con el paciente y las herramientas que yo tengo disponibles, cuál es el objetivo más que de ayuda, el objetivo de ayuda y no un objetivo iatrogénico cuando estoy haciendo una contención mecánica como mecanismo de castigo. Dentro de este contacto verbal, pues hay unos elementos claves, la firmeza, ¿cierto? Ser firme con lo que estamos comunicando, manifestar seguridad, tener claridad en los objetivos de la intervención que yo estoy haciendo con el paciente, respeto, comprensión e intentar establecer empatía. Muchos de los pacientes se agitan porque no están recibiendo no están interpretando que el equipo médico está entendiendo mis necesidades. Tengo mucho dolor y en 6 horas que llevo en el servicio de urgencias, nadie me ha puesto nada. Pasan las enfermeras como volando y no me paran bolas. Pasa el médico y ni me mira. Intento comunicarle que tengo dolor y sí, ya lo evaluaron. Eso es como un caldo de cultivo para que el paciente se agite. Veo que todos son médicos, la mayoría son médicos o estudiantes de medicina, algunos son enfermeras, y no sé si todos han tenido la experiencia de consultar por urgencias, a una IPS básica o a un hospital de segundo nivel, sin decir que son médicos. Sin decir que son médicos. Esa experiencia es distinta. El discurso, el trato del personal médico cambia cuando saben que el paciente es médico. ¿Por qué? Si se supone que a todos los debemos tratar igual, ¿cierto? Entonces, hagan ese ejercicio. En algún momento que tengan que consultar por urgencias, no digan que son médicos, a ver cómo les va. A ver si les responden a sus demandas de la misma manera como la hacían cuando ustedes decían que eran médicos y que trabajaban en urgencias de toda la vida. Es distinto. Entonces, ahí uno se da cuenta que cuando uno no recibe como una respuesta a esas demandas, empieza a aparecer la molestia. Y si yo tengo una condición psiquiátrica preexistente, ¿qué va a pasar? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del paciente agitado, del paciente con riesgo suicida, del paciente con delirium, el síndrome neuroléptico maligno, el trastorno por síntomas neurológicos funcionales, ¿sí? La CONVER de antes, y los trastornos de ansiedad.
¿Qué es la agitación psicomotora? La agitación psicomotora es una actividad motora excesiva asociada a una sensación de tensión interna y se manifiesta como una actividad motora aumentada, un discurso altisonante, una coprolalia, un discurso inapropiado, como resultado directo de las necesidades o confusión del individuo agitado. Dentro de los síntomas, hay que indagar si hay alteraciones orgánicas concomitantes o alteraciones psiquiátricas que lo acompañan. Tiene manifestaciones verbales o físicas y tiene diferentes grados de intensidad. Entonces, dentro de esos grados de intensidad, un paciente que tenga una agitación leve, ¿cierto? Es el que tiene un comportamiento verbal anormal, está gritando, está maldiciendo, está amenazando, y ya luego empiezan pues como a aumentar, ¿cierto? Cuando por ejemplo tienen ya un comportamiento físicamente agresivo anormal y excesivo, como empujar, resistir activamente al cuidado, ¿cierto? Intentar repetidamente fugarse o con gestos amenazantes excesivos. Ya luego puede ir aumentando más la excitación y esos síntomas pudieran ya llevar como a una interrupción clínicamente significativa del funcionamiento del paciente y ya empieza a tener, ya en el grado más superlativo, ya un comportamiento motor anormal, excesivo e incluso sin una intención específica. No todos los pacientes se nos agitan. Hay unos factores que cuando se hace como un análisis de la epidemiología, se encuentra que dentro de los servicios de urgencias de primer y segundo nivel, la prevalencia de la presencia de pacientes agitados en los servicios es del 6%, o sea, es frecuente. De ellos, la mayoría van a ser hombres, el 63%. Van a estar entre los 18 y los 65 años. Los pacientes con esquizofrenia, por lo menos la mitad de ellos en algún momento han tenido episodios de agitación psicomotora. Los pacientes con enfermedad bipolar, por lo menos 1 de cada 4 ha tenido un episodio de agitación psicomotora. Un paciente con un trastorno de la personalidad, paciente sociópata, el paciente con trastorno histriónico de la personalidad, el paciente con trastorno límite de la personalidad, por lo menos el 15% de ellos han tenido una agitación psicomotora. Hasta el 20% de los pacientes que consumen sustancias psicoactivas van a tener una agitación psicomotora. Y otro grupo nada despreciable es el paciente que tiene discapacidad intelectual, trastornos del espectro autista y demencias, que dentro de esos trastornos hay 1 de cada 4 que se va a agitar, ¿cierto? Entonces es también muy frecuente. Hay unas causas como de médicas de conducta violenta, y está, por ejemplo, el uso de alcohol, o sea, la intoxicación por alcohol o la abstinencia pueden llevar a una agitación psicomotora. La intoxicación por estimulantes como la cocaína, la fenciclidina, la metanfetamina, el tusi colombiano, pues que es como una mezcla de un montón de cosas, y otras drogas, el uso de esteroides anabolizantes, el uso de sedantes, el uso de hipnóticos, también pueden ayudar a que se presente la agitación psicomotora. Dentro de las causas metabólicas frecuentes está la hipoxia como causa de agitación psicomotora y también la hipoglicemia. Dentro de las causas neurológicas, el ACV, el stroke, la lesión intracraneal, ya sea hemorrágica, un tumor, una infección del sistema nervioso central, las convulsiones. El paciente epiléptico es súper impredecible, ¿cierto? El paciente epiléptico es un paciente que es mejor siempre entrevistarlo teniendo como el espacio de seguridad, ¿cierto? Porque ese comportamiento violento en el paciente con epilepsia es como de manera súbita y no predecible muchas veces, ¿cierto? Ni siquiera había tenido los signos de agitación psicomotora y ya ¡pum! Bueno, hay otras condiciones médicas que pueden llevar a agitación, como
el hipertiroidismo, la hipertermia, la hipotermia también, y ya dentro de las causas psiquiátricas hemos hablado de algunas: el paciente psicótico, el paciente con esquizofrenia, el paciente que tiene trastornos de personalidad y el paciente bipolar. Y está el paciente sociópata, ¿cierto? Que el paciente sociópata también puede tener una conducta agitada, una conducta violenta. Dentro de los signos que nos orientan a pensar en causas orgánicas de la agitación están el compromiso de signos vitales, paciente inestable, el déficit neurológico focal, que haya tenido signos de trauma, el estado de desorientación, que tenga compromiso cognitivo, que tenga alteraciones en el habla, que presente alucinaciones visuales o que tenga una fluctuación de síntomas. Alucinaciones visuales, paciente con alucinaciones visuales, el chance de que tenga un compromiso psiquiátrico es bajo. Es más fácil que el compromiso que tiene el paciente sea orgánico. Alucinaciones visuales, por ejemplo, se presentan en el paciente con delirium tremens, ¿cierto? El paciente que tiene la abstinencia por alcohol. Se presentan también en el paciente que está intoxicado, el paciente que consume hongos, el que fue a la cosa del yagé y vuelve también. El paciente con tumor en sistema nervioso central, ¿cierto? Alucinaciones visuales a nosotros los psiquiatras nos dicen, uy, prenda todos los focos porque tal vez esto no sea de su especialidad, tal vez no tiene que estar en el mental, tal vez tiene que estar en el Instituto Neurológico, ¿cierto? O en el SAMPI. Bueno, entonces dentro de los signos de agitación, pues le tenía una imagen con un paciente, pero pues repasemos: son manos empuñadas, mirada desafiante, la irritabilidad, el aumento en la conducta motora, el aumento en el volumen de la voz y la dificultad para seguir indicaciones. Hay un task force de la Asociación Americana de Psiquiatría que nos dice, mire, usted tiene que tener 10 elementos claves cuando está abordando un paciente con agitación. Primero, respete el espacio personal del paciente. No sea provocador. Frecuentemente lo vemos en urgencias, ¿cierto? Que está el médico canchero de urgencias que su ego no le permite no ser provocador, ¿cierto? Entonces, porque el médico siempre tiene la razón. Entonces, no ser provocador es otro de los elementos de este task force. Establecer un adecuado contacto verbal, como hemos dicho con esas recomendaciones. Un uso del lenguaje conciso y simple. Trate de identificar las emociones y los deseos del paciente. Uno no se agita muchas veces de gratis, ¿cierto? Hay algo debajo que de pronto no estamos cumpliendo dentro del servicio de urgencias, dentro de nuestro cuidado médico, dentro de lo que estaba pasando en casa. A veces solo escuchar es suficiente para que el paciente empiece a desescalarse. Entonces escuche atentamente lo que el paciente le dice. Establezca, eso sí, unas leyes y unos límites claros, ¿cierto? Y ofrezca alternativas y optimismo. Vamos a buscar la manera de aliviar este dolor, vamos a buscar la manera de que puedas ver las cosas de una forma distinta. Voy a buscar todos los medios que tengo yo acá en el hospital para poderte ayudar. Eso ofrece un optimismo, ayuda a desescalar. E informe siempre al paciente y al equipo terapéutico lo que se va a hacer. Entonces, enfermería, cuando los hospitales tienen como ya unos mecanismos de enfermería muy juiciosos, ¿cierto? Ya entonces las enfermeras están muy entrenadas y, por ejemplo, cuando van a poner un medicamento y todo es, te voy a poner este medicamento que ordenó el doctor, este medicamento es para esto o aquello, va a estar por tanto tiempo, ¿cierto? Y no es como, ponga la mano, tran, suerte. Como, ¿qué pasó acá? ¿Por qué? ¿Cierto? Hay que explicar lo que yo estoy haciendo. Entonces, claves terapéuticas. La impresión diagnóstica puede orientar el tratamiento, ¿cierto? De lo que veíamos al principio. Entonces, necesito un medicamento que me ayude para mejorar ansiolisis, para dormir, para sedar, para manejar síntomas psicóticos. Muchas veces el objetivo es tranquilizar sin necesidad de sedar, o sea, un medicamento que no me lo vaya a fundir, porque si yo lo fundo, perdí el elemento que tengo para saber si es psiquiátrico o no. No solo los exámenes, el examen mental, no solo pues el laboratorio, el examen mental.
el examen mental de un paciente sedado pues es muy limitado. Entonces uno es paciente con afecto embotado, no responde al interrogatorio, se difiere entrevista. Ya, ¿cierto? Pero entonces tranquilizar sin necesidad de sedar. Definir cuándo necesito más un antipsicótico sobre una benzodiazepina, ¿cierto? Pacientes con síntomas psicóticos, el que tiene pues una idea delirante, fija, clara, irreductible, el que está con alucinaciones auditivas, el que tiene trastornos, desorganización de la conducta o desorganización del pensamiento, que uno lo evalúa en el examen mental, ¿cierto? Cuando están, por ejemplo, cuando estudiaron psiquiatría, que recuerdan el paciente que tenía ensalada de palabras, ¿cierto? Que tenía todos esos trastornos formales del pensamiento tan bonitos, son un elemento de psicosis. Entonces, piense más en antipsicóticos que en benzodiazepinas, y dentro del grupo de los antipsicóticos prefiera usar antipsicóticos atípicos sobre los típicos. Y dentro de los antipsicóticos atípicos, pues de los que más frecuentemente usamos está el Ciprexa, la olanzapina intramuscular, cuando necesitamos esa vía intramuscular, o la orodispersable, ¿cierto? Que ahí está la Ciprexa Cidis también, o el Prolans Fast, que es el de fabricación colombiana. Y está también la risperidona, dentro de ese grupo de los atípicos, que la risperidona viene en solución oral, ¿cierto? También viene en tabletas y en gotas. Muchas veces el paciente está muy reacio al uso de la medicación y está psicótico, el juicio y el raciocinio están comprometidos y yo tengo que asegurar la toma de la risperidona. Recuerden que la risperidona en solución oral es insabora, incolora, inolora y que se puede enmascarar en los líquidos, ¿cierto? Bueno, no, sí, tómate este vasito de agua, el juguito, tal, y eso va a ayudar como a empezar a lograr hacer como la mejoría pues como de los síntomas del paciente. Está el conocido haloperidol, ¿cierto? Que ustedes usan el haloperidol diario, nosotros también, ¿cierto? Es un antipsicótico típico, es un antipsicótico bueno, pero que cada vez preferimos más los atípicos sobre los típicos, especialmente por la aparición de las distonías agudas, de los extrapiramidalismos, de la acaticia también. Una acaticia es impresionante, un paciente con acaticia se puede agitar, un paciente con acaticia se puede suicidar. ¿Y qué puede producir una acaticia? Ideas, para que no se me duerman. Metoclopramida, dijeron por ahí, muy bien, la metoclopramida puede dar una acaticia horrible. ¿Qué más? Los antipsicóticos típicos de los que estamos hablando, el haloperidol también, ¿cierto? Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Fluoxetina puede dar acaticia? Sí. ¿Sertralina puede dar acaticia? Sí. Y esa sensación de tensión interior marcada puede llevar incluso al suicidio. Bueno, nos quedó claro que no vamos a pelear con el paciente, ¿cierto? Que siempre vamos a tener pues como una actitud de ayuda, que vamos a ser firmes, que vamos a guardar el espacio de seguridad con él y que no vamos a discutir. Entonces, no vamos a ordenarle al paciente que se calme, ¿cierto? Por ahí hay memes y todo, de cuántas personas se han calmado con decirles cálmese, tranquilícese, ninguna, ¿cierto? Evite criticar. Evite interrumpir al paciente. Uno usa otras estrategias para interrumpir de una manera que el paciente no se sienta interrumpido, invadido, ¿cierto? Porque un paciente con logorrea te va a paralizar el servicio y vos vas a estar, ay, el psiquiatra me dijo que yo no lo podía interrumpir. No, uno usa, no, comprendo, don Pedro, claro que sí, lo que me cuentas veo que lo preocupa mucho. Vamos a buscar, y entonces ya ahí, pero le di una valía a lo que me estaba diciendo, ¿cierto? Comprendo, lo angustia, Bueno, a veces el personal médico se mantiene como en una respuesta a la defensiva, ¿cierto? Como se mantiene como esperando, este es el próximo que me va a atacar, ¿cierto? Entonces tratar de evitar esa respuesta a la defensiva. Y si vos sentís, médico de urgencias, que todos los días te mantenés a la defensiva, ¿será que tenés que seguir trabajando en urgencias? ¿Cierto?
Evitar tomar la ira del paciente de forma personal, ¿cierto? El paciente apenas me está conociendo, pues llegó muy molesto y todo, sé que esa molestia no es conmigo. Es que la EPS nunca, ustedes comen por mí. Veo que sí. Evitar la mirada desafiante, ¿cierto? A veces los médicos cuando se meten en ese tren de vamos a ver quién es más, el paciente o yo, y empiezan con mirada amenazante también, y es uno como de observador externo y es como, ¿y aquí quién es el paciente? ¿Cierto? Entonces evite la mirada amenazante. El paciente psicótico, cuando encuentra que el médico lo mira fijamente, incluso a veces lo puede interpretar como una amenaza. Entonces, muchas veces con el paciente psicótico, nosotros en el mental, que el paciente empieza a conversar, uno no mantiene la mirada así, sino que uno, sí, y mira al computador, luego lo vuelve a mirar, luego mira al que esté acompañando, a la familia, pero no esa mirada fija que lo puede interpretar como una amenaza. Lo principal en el manejo del paciente agitado era identificar los signos de agitación, ya los identificamos, ¿cierto? Segundo, la contención verbal. El 80% de los pacientes se logran contener con la desescalación verbal. Y de la desescalación verbal ya hablamos de algunas pistas, ¿cierto? Ya cuando el paciente tiene como esos signos de agitación, busque aumento en el número de personas que van a intervenir al paciente. Entonces, yo estoy trabajando en un servicio de urgencias, estoy viendo otra paciente y sé que a mi compañera por allá ya le están empezando a hablar durito, le digo yo a la enfermera, a mi compañera y al otro auxiliar, ven y vamos donde María Mercedes, que el paciente está como, y la acompañamos y empezamos a escuchar. El solo hecho de que el paciente vea que llegaron varios puede ayudar a que se empiece a desescalar. Ya luego viene pues la contención farmacológica, ¿cierto? Que ya vamos a hablar un poquito de la contención farmacológica, y por último la contención física. La contención física siempre tiene que andar acompañada de contención farmacológica. Yo no inmovilizo sin contención farmacológica. Siempre tienen que ir las dos cosas. La experiencia de la contención física es horrible, horrible. Entonces uno busca medicamentos que ayuden a aliviar un poco esa angustia y ese sufrimiento del paciente. Póngale benzodiazepinas, que incluso pueden tener ese efecto pues como de que se le olvida a uno un poquito lo que pasó allí, ¿cierto? Los antipsicóticos como el haloperidol, como la olanzapina, pero no haga contención física a palo seco. Pacientes que quedan con trastornos de estrés postraumático después de contención física. Cuando uno habla con un paciente que salió de una crisis y le dice uno, bueno, ¿y qué fue lo más terrible de la hospitalización? Doctor, que me amarraron, que me encuellaron, ¿cierto? Porque pues todavía encuellan. Me encuellaron, entonces me encuellaron y casi me matan. Eso no lo olvida el paciente, nunca. Dentro de las medidas farmacológicas vamos a usar medicamentos según lo que agitó al paciente. Entonces, por ejemplo, un paciente agitado por intoxicación y es por una sustancia psicoactiva, use benzodiazepinas, ¿cierto? Entonces use el lorazepam, el midazolam, pues si solo tenemos disponible una vía parenteral, recordemos que el lorazepam en presentación parenteral en Colombia no existe. El menos que debemos usar es el alprazolam, ¿cierto? Pero si solo hay alprazolam, pues ponemos alprazolam. ¿Por qué? Porque el alprazolam da también como un efecto euforizante, ¿cierto? Si la intoxicación es por alcohol y está en la fase de intoxicación aguda y está agitado, no usemos benzodiazepinas. Prefiramos usar antipsicóticos atípicos como la olanzapina. Distinto es la abstinencia.
en la abstinencia por alcohol y se agita, tenemos que usar benzodiazepinas y mucho, y mucho. Y esa es la que me da a disminuir el chance de que me haga un delirium tremens y me toque sacarlo del marco, del mismo mental para una unidad de cuidado crítico. Agitación por enfermedad mental. Entonces, si está psicótico, prefiere antipsicóticos de primera o segunda generación. Si no respondió a los antipsicóticos, combínelo con benzodiazepinas, con el lorazepam, por ejemplo. Pero ojo con los antipsicóticos. Dentro de los antipsicóticos está la Ciprexa, que les he hablado varias veces, eso ya está incluido en el PBS, ¿cierto? Ojalá lo tengan disponible en todos los hospitales para el manejo de la agitación, ¿cierto? El episodio de la agitación, del agitado, que tenga, por ejemplo, comorbilidad con síntomas psicóticos o que esté intoxicado por alcohol y que no puede usar benzodiazepinas. No puedo combinar midazolam con Ciprexa, no puedo combinar midazolam con la olanzapina intramuscular. ¿Por qué? Porque empeora, pues hay un riesgo de hipotensión marcada, ¿cierto? Entonces, no los puedo combinar. Después de 1 hora de haber aplicado el Ciprexa, ¿puedo aplicar la benzodiazepina parenteral? Sí, sí, pero junticas, no, así como hacemos con aloperidol midazolam, no se puede hacer de esa manera. El midazolam, pues este combinado de aloperidol midazolam sí se puede hacer, lo que no se puede hacer es olanzapina intramuscular más midazolam intramuscular. ¿Listo? Si el paciente está agitado por delirium, recuerden que el delirium siempre hay que descartar la causa. O sea, el paciente tiene un delirium, ¿por qué? Porque tiene una infección, porque tiene una intoxicación. Entonces, trate la causa de base. Y si tiene signos de agitación inminente en delirium, use antipsicóticos de segunda generación o el aloperidol. No se usan benzodiazepinas en delirium, menos en delirium tremens, ¿cierto? Y si tiene agitación por causa desconocida, pues mire qué es lo que predomina. Síntomas psicóticos, antipsicóticos de segunda generación. Sin síntomas psicóticos, benzodiazepinas. Dentro de las medidas farmacológicas tenemos entonces estos antipsicóticos típicos como el único disponible en Colombia de vía parenteral para manejo de la agitación, de los típicos es el aloperidol. Nos han llegado pacientes que les han puesto 5 pipotiacinas para manejo de una agitación. La pipotiacina, recordemos que sí es un antipsicótico típico, pero de depósito. O sea que eso no te va a actuar en esos primeros momentos del paciente agitado, eso te va a actuar por varios días. Y le pusiste 5 que para mandarlo al mental, y nos lo mandan al mental y llega y uno dice, no, pues esperemos, ¿qué va a pasar acá? Una distonía, un parkinsonismo horrible, un neuroléptico maligno. Entonces no, el piportil no sirve para el manejo de la agitación, la pipotiacina no sirve para el manejo de la agitación. Dentro de los antipsicóticos atípicos ya hablamos de los más frecuentemente usados, la olanzapina y la risperidona. Y las benzodiazepinas, pues también ya hablamos de ellas. Ojo, ¿cierto? Es cierto que son medicamentos seguros, sin embargo, esa seguridad contra la depresión respiratoria que tiene la benzodiazepina se pierde cuando yo la estoy comedicando con otros medicamentos que actúan en el sistema nervioso central, depresores. Si el paciente consume alcohol, ahí sí hay riesgo. Entonces, ¿ha habido pacientes que hacen depresión respiratoria con 5 o 10 miligramos de midazolam? Sí, especialmente aquellos que venían con alcohol o que estaban usando otros depresores del sistema nervioso central. En UpToDate, que les había traído un algoritmo, pueden ver un algoritmo del manejo en emergencias del paciente severamente agitado o violento. No sé si les van a compartir las presentaciones, pues ahí la pueden revisar. Les había dicho que la mayoría de los pacientes se lograban controlar de la agitación con las medidas no farmacológicas, ¿cierto? Entonces, que el paciente sea entrevistado en un ambiente seguro, libre de estímulos, que ojalá no hayan objetos potencialmente peligrosos con los cuales el paciente los pueda agredir a ustedes o que se pueda agredir él mismo. Empezar el desescalamiento, entonces tratar de establecer empatía, resolver las necesidades del paciente. A veces se agitaron porque tengo sed,
Se agitaron porque tengo hambre. Se agitaron porque tengo dolor. Ustedes están que se agitan. Actitud calmada y respetuosa. Respetar el espacio del paciente y evitar la confrontación directa. Use una voz pausada, firme, de tono bajo, establezca límites, informe siempre al paciente lo que va a hacer. No dé, que faltan 5, y falta mucho. Que no dé la espalda al paciente, mantenga las manos a la vista del paciente. Sí, no entrevisten con las manos en los bolsillos. Las manos en los bolsillos es un signo de que el doctor está guardando algo con el que me puede hacer daño o que ya tiene el puño para pegármelo. Tono de voz tranquilo y evite movimientos bruscos. Cuando vamos a tener que hacer contención física, la tenemos que hacer mínimo con 4 personas, ojalá 5 personas. Una persona por cada extremidad. Uno solo no va a hacer contención física, ¿cierto? Eso está contraindicado. No contención física cuando hay una sola persona. Entonces, mínimo 4, ojalá 5. El paciente se debe acostar en extensión, se le explica que se trata de un procedimiento necesario para evitar que se haga daño o que haga daño, que es algo transitorio. Va a haber un líder del equipo encargado de dirigir ese manejo. Eso es un manejo así como el paro, ¿cierto? Donde se va a registrar también qué fue todo lo que se hizo en esa agitación, en ese manejo pues en la contención mecánica. Los hospitales tienen unos códigos, así como el código azul. Nosotros, por ejemplo, en el hospital mental tenemos código verde, que es paciente agitado, ¿cierto? Entonces eso ya lo que hace es activar todo el protocolo y llegan todas las personas y incluso a veces llega un montón de personas y solo que el paciente vea que llegaron como 10 enfermeros, uno grande, la chiquita, todo. No, tranquilos. Entonces, también en otros lugares tienen código magenta, que sería para el mismo código, el código verde, ¿cierto? Y otros que le dicen código naranja. Cada hospital debe tener bien establecido esos códigos para atender el paciente agitado. Y se llama igual, código verde en el servicio de urgencias, código verde en obstetricia, cualquier lugar puede ocurrir la agitación. Todos los miembros del equipo estarán pendientes desde el inicio del proceso y siempre deben aplicar medicamentos. Ya saben, contención física con contención farmacológica. Los tiempos, lo vamos a dejar contenido físicamente. ¿Por cuánto tiempo? La recomendación es que sea máximo 4 horas para los adultos, máximo 2 horas para los adolescentes y máximo 1 hora para los niños menores de 9 años. Se debe documentar todo en la historia clínica, se le debe informar a la familia y el porqué de la restricción física. Es decir, les era para prevenir daño a sí mismo, para prevenir daño a los demás pacientes, para prevenir daño al personal de salud. Y cuando el paciente está en contención hay que establecer un protocolo para supervisar los signos de posibles lesiones asociadas a la contención, ¿cierto? Que no esté haciendo un síndrome compartimental por la misma contención física. Entonces hay que revisar también signos vitales, para revisar cómo está la circulación en las extremidades, verificarla y colaborar con la higiene del paciente, porque a veces los dejan amarrados todo el día y se hacen popó, se orinan, de todo, y solo se dan cuenta cuando fueren a entregar turno. Ay, ve, lo amarramos a las 7 y está vuelto nada. Nosotros tenemos inmovilizadores, ¿cierto? Unos inmovilizadores de tela que en el hospital. En otros lugares tienen ya unos inmovilizadores pues más fancy, ya de fabricación industrial, todo. Y muchos usan gasas. No recomendamos el uso de gasas como inmovilizador, porque el uso de gasas puede ocasionar lesiones en piel al paciente. Suicidio es todo caso de muerte que resulte directa o indirectamente de un acto positivo o negativo realizado por la víctima misma, sabiendo que ella debía producir este resultado. Dentro de las iniciativas hay muchas iniciativas para la atención y el abordaje del suicidio. Una de ellas es el Código S, que fue elaborado entre la Universidad de Antioquia y la Alcaldía de Envigado, que es un protocolo de atención para los pacientes con ideación e intento suicida. Está también un protocolo de atención con calidad a las personas que presentan conducta suicida.
Hay otra que es una estrategia de la OMS que se llama SUPRE, para prevención del suicidio, y hay escalas incluso para valorar la ideación y la intención suicida, como la escala de Columbia, pero esa escala de Columbia, nosotros los psiquiatras, en el contexto local, la usamos más que todo para investigación clínica. Entonces, porque cuando estamos en protocolos fase 3, fase 4 de la industria, tenemos que valorar si el medicamento disminuye la ideación suicida o por el contrario la aumenta, ¿cierto? Entonces, pero es una escala súper larga, no la usamos en la práctica clínica normal. El 98% de las personas, entre el 90 y el 98% de las personas que se suicidan tienen una enfermedad mental. Todas no, más o menos el 90%. De 100 a 200 intentos de suicidio existen por cada suicidio consumado. O sea que hay muchos intentos de suicidio si se compara con esa tasa de suicidios tan alta que tenemos en el contexto local. Es verdad que la conducta suicida, o sea que el suicidio cuando está en los medios de comunicación aumenta la conducta suicida en el contexto local. Lo saben, ¿cierto? Todos vieron el video, todos vieron la carta, todos vieron cuando se tiró de tal clínica en el centro. Las consultas se multiplicaron por intentos suicidas. Y los pacientes le dicen a uno, doctor, y yo leo esa carta y así soy yo. Entonces, si ella se mató, yo también me tengo que matar. La OMS define que el acto suicida como cualquier acción mediante la cual el individuo se causa una lesión independiente de la letalidad del método y del conocimiento de su intención. La letalidad del método, si bien nosotros médicamente definimos una letalidad, es necesario tener claro que la letalidad la define el paciente. Si un paciente no sabe que con 3 acetaminofén no se muere, pero el paciente está convencido de eso, ese intento suicida es de alta letalidad. Sabemos que no se iba a matar con 3 acetaminofén, tal vez 30, 40, y no tenemos N-acetilcisteína, etc. Pero el paciente cree que con esos 3 sí, entonces se toma como alta letalidad. Los niños que se intentan suicidar, que buscan unas maneras que uno dice, no, pues nadie se va a matar con lo que él hizo, pero él está convencido de que de esa manera sí, es un intento suicida de alta letalidad. Entonces está la ideación suicida, que es el pensamiento y el deseo de quitarse la vida, que eso tiene todo un espectro, el intento suicida, que ya es la conducta potencialmente dañina, y el suicidio. Bueno, nosotros tenemos que valorar esa ideación suicida cuando nos llega al servicio de urgencias. Valoremos la frecuencia, la intensidad, si es planeado o si es de características impulsivas, si era para manejar, si yo me corté los antebrazos, los muslos, todo, si era para manejar una rabia o una tristeza de algo muy circunstancial, ¿cierto? De porque no me dejaron salir a los 15 de mi amiga, o si de verdad yo quería morirme con esta conducta. Cuando uno empieza a conversar bien con los pacientes, los pacientes empiezan a abrirse con uno y dicen, doctor, es que yo me alivio mucho cuando me corto. Yo siento que esa emoción tan horrible se me rebaja. Y entonces ahí uno les dice, bueno, pero ¿y después qué? Cuando te miras esas cicatrices, ¿qué? No, doctor, peor, me siento culpable, me siento mal, me veo fea. Entonces es uno como tratar de empezar a hacer un entrenamiento para una conducta más adaptativa frente al malestar emocional. Todos los días estamos recibiendo cuttings en toda la ciudad, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Simplemente activar el código dorado y mandar todos los cuttings para todos los servicios de urgencias. No, hay que hacer una intervención desde antes. Y es una intervención desde la psicoterapia, una psicoterapia bien dada, frecuente, que permita que el paciente pueda tener unas mejores estrategias para abordar el malestar emocional. En las diapositivas van a buscar y van a encontrar que tenemos unos factores de riesgo para suicidio, ¿cierto? Algunos de ustedes ya los conocen. Uno, que es la presencia de desesperanza o que no tengan red de soporte familiar, que no tengan hijos, ¿cierto? Tener hijos es un factor de protección. Tener una creencia religiosa es un factor de protección. Tener una adecuada red de apoyo familiar es un factor de protección. No pertenecer a minorías es un factor de protección.
Entonces, por ejemplo, un migrante es una minoría hoy. Ay, que son muchos, siguen siendo una minoría. ¿Qué condiciones está atravesando el migrante venezolano en este país? ¿Qué dejó atrás? Eso es un factor de riesgo. Hay una escala que es la escala SAD-Persons, que va a valorar varios índices que nos van a decir si el paciente tiene un bajo riesgo, un riesgo moderado, un riesgo alto, si requiere manejo intrahospitalario o no. Es súper fácil de aplicar. Entonces, se da un punto, por ejemplo, si es hombre. Si está entre la edad de 19 a 49 años, se le da un punto adicional. Si tiene presencia de depresión o de desesperanza, 2 puntos. Si ha tenido intentos suicidas previos, también. Si tiene el juicio y el raciocinio alterados, si no tiene soporte familiar, si tiene un plan organizado, si no tiene esposa, si no tiene pareja, y si está enfermo de otra condición. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer y que le dijeron te vamos a hacer quimio paliativa, pero tengo un intento suicida, ese es un factor de riesgo, ¿cierto? Entonces uno hace esa escala y esa misma escalita que es súper sencilla para que la apliquen, está en MDCAL, y está aquí en la diapositiva que les van a mandar, ustedes con eso rápidamente definen si se puede hacer manejo ambulatorio, si tienen que hospitalizarlo, si lo tienen que remitir. Recuerden que todos estos intentos suicidas ustedes los tienen que reportar al Civigila, tienen que hacer una valoración de riesgo durante esas primeras 72 horas, tienen que solicitar algunos paraclínicos en muchas de las condiciones, evaluar si hay otras condiciones médicas concomitantes y definir si se beneficia de un manejo ambulatorio o de una remisión a psiquiatría. Y en esa intervención inicial, ojo, las clínicas que son de altura, pues si tengo un intento suicida no lo voy a poner en el 5º piso de la habitación que tiene balcón, ¿cierto? Lo hay, pues yo trabajé en clínicas orgánicas y era uno como peleando con las niñas de enfermeras que ¿por qué no? Que esto lo hay cama en el 5º piso y las de primer piso son solo de prepagada, de malas, me la manda para prepagada. Observación por enfermería permanente, ojalá que tengan un acompañante permanente mientras están ahí hospitalizados, que estén libres de elementos para autolesión, entonces que no tengan, pasa que no, y estas son las pastillas que le encontramos, y entonces las pastillas están en la mesa de Mayo y el paciente está ya acostado, ¿cierto? Entonces como medio se despierta el paciente y se termina de tomar las pastillas. Requisar siempre hay que revisar que no tengan cuchillas, a veces tienen cuchillas porque dicen si me cogen, pues cuando esté yo por allá cojo la cuchilla y vigilar los riesgos, muchas veces hay que hacer contención verbal, farmacológica o mecánica y entonces establecer un esquema de sedación. Dividimos el riesgo suicida en bajo y en alto, ¿cierto? En riesgo bajo empezamos a activar primeros auxilios psicológicos, de todas maneras descartemos que no haya presencia de un trastorno psiquiátrico y brindemos a la familia una información clara, también al paciente. Si tiene un riesgo alto, tenemos que hacer una atención primaria de las lesiones que se haya hecho, los primeros auxilios psicológicos y remisión para valoración y manejo por psiquiatría, con sedación y con acompañamiento. Hay una ONG española que se llama Esperanza de Colombia, pero es española y es muy linda porque acompaña a los pacientes que han tenido ideación e intento suicida. Está el teléfono, se los puse ahí y la dirección también para que se la puedan suministrar a las personas que también llegan y tienen pues como esta ideación o intención suicida. Y está pues el código dorado que ustedes ya lo conocen, que es la estrategia pues de Medellín en el 444-4448 y también hay una estrategia a través de Salud para el Alma de la Gobernación de Antioquia. Pero tengan en cuenta pues esta ONG de la Esperanza, que está muy enfocada y entrenada a los pacientes con riesgo e intento suicida. El delirium, ustedes saben que el delirium es un estado agudo de confusión y alteración del estado de conciencia. Pudiéramos cambiar esa definición más a atención, o sea, una alteración en el estado de atención que sea súbita, que sea causada por una enfermedad orgánica y además de eso predice mortalidad. Dentro de los pacientes que estén pareados entre las mismas características de enfermedad, de edad, se mueren más los pacientes que hicieron un delirium
que los que no hicieron delirium. La mortalidad sube un 40% si presentaste un delirium. Y después de un delirium, uno sale muy frecuentemente con deterioro cognitivo. Pero es que hizo un delirium no más, que porque lo teníamos en la UCI, en ese cubículo que no tiene ventana, amarradito, no sé qué, todos los factores para hacer un delirium, ese paciente frecuentemente no sale igual cognitivamente. Es de inicio abrupto, compromete la conciencia, compromete la memoria, la orientación, la atención y el lenguaje, y pueden haber alteraciones perceptuales, especialmente alucinaciones visuales. Hay unos factores de riesgo para delirium. Entre esos hay uno que se llama I Watch Death, y cada letra significa algo: infección, abstinencia de alcohol o sedantes, estado metabólico agudo, ¿cierto? Entonces, desbalances del sodio, del potasio, del cloro, falla renal, trauma, infección del sistema nervioso, hipoxia, deficiencia de vitaminas, endocrinopatías, intoxicaciones, y también presencia de intoxicaciones por metales pesados, tanto agudas como crónicas, pueden llevar a delirium. Esto aparece de manera súbita y hay fluctuaciones en el estado de conciencia. Y los síntomas psiquiátricos que incluyen son la agitación, la ansiedad, la inquietud, las alucinaciones y la suspicacia. A través de la conducta motora que presenta el paciente podemos saber que el delirium que tiene es un delirium hiperactivo, un delirium hipoactivo, un delirium mixto o que no tiene alteración en conducta motora. El más frecuente es el delirium mixto y seguido del delirium hiperactivo. Para el delirium hiperactivo y el delirium mixto nos funciona bien el haloperidol y la olanzapina. Ojalá no por vía intravenosa, porque haloperidol intravenoso aumenta el riesgo de complicaciones, especialmente los extrapiramidalismos y también el síndrome neuroléptico maligno. Que en la UCI lo ponen así, allá tienen todo el soporte. Nosotros no tenemos todo eso y la recomendación no es ponerlo por vía intravenosa. Puede ser agudo y puede durar semanas. Hay una escala que se llama la escala CAM. La escala CAM te dice si el paciente tiene un delirium o no. Y tiene que tener las dos primeras preguntas positivas, que serían inicio agudo y curso fluctuante, y la segunda, inatención. Y ya la tercera, que sería desorganización del pensamiento o alteración en el nivel de conciencia. El delirium es esas patologías que hacen quedar mal al interno, hacen quedar mal a la otra especialidad, que llegan a las 5 de la mañana a pasar ronda, lo ven súper confuso, lo ven con soliloquios, hablando incoherencias, que estamos en un asado y no que estamos en la sala de urgencias, y llega luego psiquiatría a valorar el paciente y el paciente como un lulo, súper bien, y uno dice, ¿qué pasó acá? ¿Cierto? Entonces, pues, ¿qué pasó? Esa fluctuación es un delirium. ¿Quiénes son las más tesas para diagnosticar delirium? Las enfermeras. Las enfermeras son las más tesas para diagnosticar delirium. Ellas te dicen, ve, a las 3 de la tarde pasó esto, luego tal otra, porque son las que están con el paciente todo el día. Siempre hay que prevenir, entonces hay que prevenir que el paciente esté en medios de deprivación de los sentidos. Entonces, las UCIs hoy en día siempre deben tener luz, ¿cierto? Luz de la calle, ¿cierto? Que vean el cambio de día y la noche, evitar las inmovilizaciones, siempre tratar la causa que está produciendo el delirium. O sea, el tratamiento del delirium no es antipsicóticos, el tratamiento del delirium es trate la causa. ¿Hay pacientes que tienen más factores de riesgo para hacer delirium? Sí, especialmente los que tienen demencia. Entonces uno puede hacer delirium sobreagregado a la demencia. Y también puede hacer algo que se llama delirium persistente, o sea, el paciente fue dado de alta y continúa todavía con síntomas de delirium, pero lo principal es tratar la causa que lo produce. Lo más frecuente, una infección urinaria en un señor de la tercera edad. Vamos a continuar en lo último, síndrome neuroléptico maligno, el último, y ya lo otro que es trastornos de ansiedad lo leen de las diapositivas. ¿Listo? El síndrome neuroléptico maligno tiene una incidencia del 3%, es una incidencia baja, pero si vos no sabes qué es un síndrome neuroléptico maligno, nunca lo vas a diagnosticar. Los pacientes se enferman de lo que el médico conoce,
Y si no conoce qué es un síndrome neuroléptico maligno, nunca se lo va a atravesar, así se lo estén presentando enfrente. ¿Cuál es la etiología? La etiología puede ser por antipsicóticos, especialmente los antipsicóticos típicos, que son el responsable del 30% de los síndromes neurolépticos malignos. Esto es una emergencia en psiquiatría. Los antipsicóticos atípicos son responsables del 0.2%, pero también están los bloqueadores dopaminérgicos como la metoclopramida y la prometazina. Y también puede haber síndrome neuroléptico maligno por la suspensión abrupta de los agentes dopaminérgicos. Por ejemplo, la suspensión de la levodopa, la suspensión de la amantadina y la suspensión de la bromocriptina de manera abrupta pueden llevar a un neuroléptico. ¿Qué pasa? Hay una alteración en la neuroregulación central inducida por dopamina. Y esto lleva a una reacción anormal a nivel del músculo esquelético que puede llevar a alteraciones en la disponibilidad del calcio y llevan a su vez a rigidez muscular, a rabdomiolisis, a hipertermia e incluso a la muerte. Entonces, esa alteración de las vías dopaminérgicas debido a este antagonismo dopaminérgico te pueden llevar entonces a todo lo que es la rigidez muscular, los síntomas extrapiramidales, entonces el paciente que tiene rueda dentada, es el paciente que tiene una marcha como si tuviera un Parkinson, pero que además de eso tiene fiebre, que tiene una alteración en el estado mental, que es como si tuviera un delirium, ¿cierto? Pero sumado a estos otros factores, y le tomas una CPK y la CPK le sale en 10.000, en 20.000, pero además de eso la LDH alterada, tiene leucocitosis, tiene otros marcadores de inflamación, tiene un síndrome neuroléptico maligno. ¿Qué factores de riesgo hay? Altas dosis. Esto es algo idiosincrático. No todos los pacientes van a ser síndrome neuroléptico maligno. Hay unas condiciones, no se sabe cuáles, hacen que pacientes con dosis similares hagan síndrome neuroléptico maligno y otros no. El uso de antipsicóticos por vía parenteral aumenta el riesgo de síndrome neuroléptico maligno. El uso simultáneo de 2 o más antipsicóticos al mismo tiempo aumenta el riesgo. El uso de litio más antipsicóticos, que nosotros nos toca todo el tiempo usarlos, igual aumenta el riesgo. Ser hombre joven y usar estos medicamentos aumenta el riesgo. Estar deshidratado, desnutrido, que tenga dependencia al alcohol, que tenga una encefalitis, hacen súper fácil del síndrome neuroléptico, una catotonía o que tenga comorbilidad con el VIH. ¿Qué complicaciones hay? Pueden hacer una TBP, pueden hacer un TEP, pueden hacer una neumonía, pueden llevarse a degeneración neuronal cerebral, síntomas cognitivos persistentes y a la polineuropatía desmielinizante periférica. Usualmente aparece muy rápido el síndrome neuroléptico después de la suspensión abrupta de los dopaminérgicos o del inicio de los antipsicóticos, más o menos a los 3 días, pero pueden haber pacientes que hasta a las 2 semanas empiezan a tenerlo. ¿Qué síntomas tienen? Rigidez, parkinsonismo, entonces tienen el temblor, la bradicinesia, pueden tener corea, nistagmus, disfagia, disartria e incluso convulsiones. Pueden tener hipertermia, alteraciones del estado de conciencia e inestabilidad autonómica. En los paraclínicos van a tener una leucocitosis, CPK muy elevada, LDH elevada, aumento de AST, ALT, fosfatasas alcalinas, creatinina alterada, mioglobinuria y acidosis metabólica. Hay síndrome neuroléptico incompleto, o sea, no cumple todos los criterios, pero igual está en un neuroléptico, especialmente aquellos pacientes que están recibiendo clozapina. Entonces uno les manda la CPK y todo, y uno dice, no, pero está bien, ¿y cuál? Está llevado, pero como está con clozapina, no tiene la presentación clínica típica. El tratamiento, pues suspender los bloqueantes de dopamina, hacer un tratamiento de soporte vital, ojalá en una unidad de cuidado especial o en una unidad de cuidado intensivo, corrija alteraciones hidroelectrolíticas, hidrate, haga enfriamiento externo, maneje las complicaciones. Entonces maneje la ira, la insuficiencia renal, maneje la insuficiencia cardiorrespiratoria, la broncoaspiración, las coagulopatías, use benzodiazepinas y se usan a dosis altas, por ejemplo, lorazepam 2 miligramos cada 4 horas y en algunos casos se debe usar, en los casos moderados, los agentes dopaminérgicos como la amantadina, la bromocriptina y se deben usar hasta por 10 días. Si tiene casos severos, use dantrolene
y si no cede a las medidas farmacológicas y al soporte, tiene que usar TECAR. La terapia electroconvulsiva funciona bien en síndrome neuroléptico maligno. Aquí vamos a parar. Quedan pendientes entonces síntomas neurológicos funcionales, que era la antigua Conver. Solo decirles, hay una enfermedad, nos están haciendo, que es que da mucha rabia tener el servicio de urgencias lleno y me llega la que tiene síntomas neurológicos funcionales. Yo sé, pero igual están enfermas, merecen ayuda. Hay que validar la emoción, hay que validar el sufrimiento físico que están manifestando. Ahí funciona muy bien la terapia cognitivo-conductual, psicoterapia, y también la terapia física. Ay, pero si no tiene nada malo, funciona muy bien la terapia física, porque la terapia física te está dando valor al síntoma que estás manifestando. Muchas gracias.